polémica, por supuesto, y lo ha sido más en las últimas semanas por un montón de grabaciones que, hay que decirlo, son ilegales, pero estas grabaciones han retratado, también han exhibido en buena medida el actuar público, sí, pero sobre todo privado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Lucy, ¿cómo ves el tema? La dirigencia y un partido que está pues atravesando quizá su peor crisis, con un dirigente que está envuelto en la polémica. Pues sí, y creo que cuando creíamos que no podía tocar más fondo en esta ocasión el dirigente del tricolor, pues sí lo ha tocado, y creo que después de los últimos audios dados a conocer, independientemente de que todos sabemos que son escuchas ilegales y que pues tampoco podrían ni siquiera ser usadas en su contra en un tribunal, si es que llegara a ese punto, pues sí pintan de cuerpo entero a un personaje que claramente pues está más preocupado por una agenda personal que por la de la organización que dirige, y mucho menos por un tema de las alianzas electorales que involucran, ¿no? Y que tiene que ver con la oposición en el país. Entonces yo creo que sí es lamentable, es indigno, y creo que al final, al escuchar no solo la manera de expresarse, las posturas, las decisiones que toma, etcétera, pues simplemente nos habla también, yo creo, de una pues clase política que desafortunadamente se aleja cada vez más precisamente de los ciudadanos y de lo que pues exigimos, digamos, de nuestros representantes políticos, y que aún así permanezca en donde está, a mí me resulta simplemente insostenible. Cuando han y pedido su cabeza prácticamente todos los exdirigentes del PRI vivos. Sí. Todos le han pedido dar un paso a un costado, muy al estilo priista. Le piden reflexionar su permanencia, pero básicamente lo que le están pidiendo es que tome sus cosas y se vaya. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Hablando en términos políticos, hay una guerra entre la oposición y Palacio Nacional, entre Morena y el PAN, PRI, PRD y la Alianza Va por México. Y Alejandro Moreno sabía muy bien lo que se jugaba con la votación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, lo vocal que fue la oposición, lo vocal que fue el PRI, y estamos viendo consecuencias justamente de la falta de acuerdos políticos que hay en el país, en el legislativo, con el gobierno federal y con los partidos políticos. Es una persecución política, es una persecución política, eso por una parte, pero por otra, lo que hemos estado escuchando y el tipo de líder que tiene hoy el PRI, me parece que es insostenible para la intención o para la estrategia que debe de tener la Alianza de Va por México hacia el 2024, que es algo que cae perfectamente bien en el terreno de Morena y de cómo Morena le está jugando. Se vuelve complicado, se vuelve incómodo para los aliados meter las manos al fuego por alguien a quien hemos escuchado todos. Y para el mismo PRI. Decir lo que ha dicho. Y yo por eso digo, hablando en términos de una guerra política, de una guerra electoral, el PRI tendría que entender que perdió la batalla, pero que la guerra no está perdida, hablando en términos del 2024. Pero si hay dirigentes que están en el partido por estar en el partido, y lo que decía Lucy, por el poder únicamente, y no con una mira de estadista, no con una mira de un verdadero aliancista que permita limpiar a los liderazgos, limpiar el discurso, limpiar también esta percepción de derrota que tiene la alianza luego de las elecciones del 2021 y del 2022, es una permanencia personal. De que fue electo democráticamente al interior del PRI, no hay duda. De que tiene el mando y de que tiene el control del Consejo Político Nacional, de que tiene el control de los diputados federales y de otros cargos políticos propios de Alejandro Moreno, no hay absolutamente ninguna duda. Es decir, esto tendría que caber en una decisión personal, en una decisión política y una decisión de Estado, con miras a lo que puede o no hacer la alianza. Él difícilmente se va a ir porque, digamos, la permanencia en el cargo le permite decir todo esto que, claro, si no, quizás estaría viendo esta película y este programa de televisión desde otro lado. Lo que sí puede evitar, rápidamente para cerrar el comentario, es que extienda el mandato. Hay muchas voces que decían que pretendía extender de alguna manera con algunos recursos legales, institucionales al interior del partido, extender el mandato para ser él quien designe y quien se mantenga a cargo del partido con miras a las elecciones del 24, por lo menos con la designación de los candidatos. Y a lo mejor esto sí lo que hace es cortarle esas intenciones de mantenerse. Porque él en teoría se iría a mediados del próximo año, Arturo. Así es, pero
Pero mira, vamos a suponer que permanezca en el PRI, todo parece ser que es fincar, pero ya con qué autoridad moral, cara a los mismos priistas, ¿no? Cara a la ciudadanía. A ver, ¿cuál es la enorme ventaja que nosotros como ciudadanos, olvídate ahorita aquí de nuestro papel como periodistas, como ciudadanos, hemos tenido con todo esto? Que hemos conocido a la persona como es en su vida privada, como es cuando no está frente a los reflectores. Quien haya hablado ¿no? con él, pues sabe que así habla. Que así habla, ¿no? Pero yo al señor personalmente no lo conozco, ¿no? Pero como ciudadanos es muy bueno que nos demos cuenta qué tipo de personas son cuando no están bajo los reflectores, cuando no están frente a los micrófonos, porque tal y como te comportas cuando sabes que no te están viendo, ese eres tu verdadero yo, esa es tu verdadera persona. Y ya deja tú, Manuel, que esto para mí es muy importante, todo lo que dice, la manera de decirlo, que también creo yo que es muy importante, tiene que ver con la educación de una persona. Yo sigo creyendo en la educación, en el sentido, comenzando por el tema de buenos modales, y es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Ahora, si es o no su voz, si está o no editado, bueno, yo creo que sí es su voz, podrá estar editado, pero hasta qué punto no se está claramente viendo qué tipo de persona es. No, y es un montón de escuchas, de grabaciones. Sí. A ver, no son unas. ¿Cuántas han pasado? Son muchas, a ver, pero además de las escuchas y además de los dichos, pues son las denuncias que ya están y son las pruebas sobre los señalamientos de enriquecimiento ilícito, sobre las propiedades. Se le han documentado decenas de propiedades y le catearon ya uno de sus domicilios en Campeche. Es decir, más allá de los dichos y de esta guerra intestina dentro del PRI, de esta batalla para con Palacio Nacional, pues también es el terreno judicial el que está acercando a Alito, Lucy. Sí, y yo creo que aquí hay dos lecturas interesantes, porque por un lado, claro que está, digamos, su enemiga política, esta gobernadora que claramente también pues ha aprovechado y ha sacado pues el capital político, creo que ya incluso ha caído en un exceso. Yo creo que tendría ya que, pues ahora sí que dejarlo morir la muerte política, pero también es el estilo de Laida Sansores. Pues sí, pero yo creo que ya es impúdico, o sea, ya cruzó, digamos, ya un límite, ¿no? Y creo que al final también la señal que dan desde Palacio Nacional, cuando el presidente López Obrador pues señala que pues fue también pues simplemente inaceptable la manera en que entran al domicilio de Alejandro Moreno y demás, creo que también es una señal de que así no, o sea, no llevarlo tanto al terreno de que sea una persecución política tan obvia, y creo que son señales interesantes, pero que al final del día sí, mientras que por un lado, digamos, corre pues por la vía legal, por otro lado, pues claramente esto es un asunto político, simple y llanamente, y ahí están los números. Incluso ya le está cobrando factura a la intención de voto de la alianza PRI, PAN, PRD. Que por cierto han estado muy callados ahora los dirigentes del PAN y del PRD en torno a la figura de Alito. Tendría que mantenerse a miles de kilómetros de distancia en estos momentos. ¿Quién se va a sentir cómodo levantando la mano en un mitin? Por supuesto, ¿no? Ya es un... O fotografiándose con él. A ver, vamos a sumarnos a las redes sociales, nuestro hashtag RepúblicaMX. Vamos a revisar algunas de las preguntas que nos llegan esta noche. Escribe, a ver si la podemos poner en pantalla. Y la tenemos. A ver, @Avi, muy famosa tuitera. Avi, Alito tiene más escándalos que triunfos. Sumó a puros derrotados al CEN del PRI para estar en sintonía, porque ayer hizo modificaciones en el Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. ¿De verdad vale la pena su permanencia en la dirigencia del partido, Juan Pablo? ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Tendrá la permanencia, tendrá la permanencia? ¿Qué es lo que sigue para Pero vale la pena, o sea, al PRI le conviene un dirigente como este. Un tanto lo que también decía Lucy, es un tema de percepción. Si tú ves las encuestas y lo que también manejamos en polls.mx, 90% de las personas jamás votarían por el PRI. Es decir, los negativos... 90%. Los negativos más altos que tiene cualquier partido político en este país no son del PT, no son del Partido Verde, no son de Morena, son del PRI. El PRI ha tenido que... tiene la tarea, ya ha tenido la tarea de recuperar la confianza de la población, porque ha tenido una muy mala imagen respecto al tema de la corrupción, al tema de los malos manejos, y ya no todavía es al clásico PRI de los 70s, ¿no? En la última administración priista, y la principal tarea que tenían ellos era justamente recuperar esa confianza de la ciudadanía y recuperar esa percepción de gobernabilidad, de transparencia y de rendición de cuentas, que al final del día también es parte de lo que este gobierno ha estado planteando, y hace un discurso que le ha pegado perfectamente
perfectamente bien. Lejos de ganar terreno en ese sentido, con un dirigente como Alito, lo que estás perdiendo es esa percepción pública y esa oportunidad que tenía en algún momento el PRI para rebrandearse y no ir perdiendo camino en el legislativo, con senadores, con diputados y con gobernadores. Y no solamente quede ahí, porque hay temas interesantes que van a ocurrir en la Cámara de Diputados o que pueden ocurrir en la Cámara de Diputados con Alejandro Moreno, que hay que recordar que no solamente es presidente del PRI, también es diputado federal, y la mayoría de los diputados federales justamente pertenecen a su grupo, pero ya hay una propuesta muy seria para que al inicio del próximo periodo de sesiones Alito pierda el espacio en la presidencia de la Comisión de Gobernación que tiene y pierdan también otros espacios. Ya nadie está yendo a esa comisión, por lo menos de Morena y de sus aliados. Y eso afecta al PRI. No es que el PRI vaya a perder el espacio, pero sí están pretendiendo que Alito lo pierda. Y por otra parte, el tema del fuero. También ya hay varios diputados de parte de Morena que han advertido que pedirán el desafuero de Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados, y si eso sucede, entonces ya nos estaríamos encaminando al terreno judicial que hablábamos hace unos momentos, que ya sale de lo partidista y sale de lo que ocurre en el PRI y se centra en el futuro inmediato. Esa es una pista que hay que seguir, el terreno judicial. Yo no me explico, tú ayúdame a entender, Arturo, cómo es que un dirigente que va a las urnas en 21 entidades pierde 20, solamente en una, el caso de Durango, gana un priista, se sostiene, se mantiene. O sea, ¿cómo vendes un éxito? Porque además vende un éxito electoral, vende a un PRI ganador y vende a un PRI que está pues, tratando de recuperarse. ¿Cómo? ¿En qué empresa? ¿En qué negocio? ¿En qué partido? Pues no hay manera. ¿En qué gobierno? ¿En qué administración? Alguien que pierde 20 de 21 elecciones permanece en el cargo. Ahora, bueno, a ver, aquí distingamos, una cosa es que lo venda, para lo cual alguien se lo tiene que comprar. La pregunta es si lo está ofreciendo y hay alguien que esté dispuesto realmente a comprarle. Pues el PAN y el PRD le están comprando ese discurso, lo llevan de la mano. Bueno, a lo mejor el PAN y el PRD están pensando en el 2024 y dicen, más vale llevar la fiesta en paz con el PRI porque lo necesitamos para la alianza. Y sí lo necesita, porque dice Juan Pablo que a ver, es el receptor de todos los males. Pero tienes más de 15 millones de votos duros también en ese sentido. Sí, tiene un valor. Y una oposición dividida. 13, 15 millones. O sea, Mitt sacó menos de 10 millones de votos. Sí. O sea, entre 10 y 15, digamos. Y en estas últimas elecciones el PRI... Pero a ver, suponiendo que fueran nada más 10, digo, son 10 millones que a la hora de la hora suman, ¿no? Entonces yo creo que también el PAN y el PRD tienen que manejar esto con mucha cautela, ¿no? Porque, bueno, no pueden dejar de reconocer pues todos los errores, por llamarlos de alguna manera, de Alito, pero necesitan del PRI como institución, necesitan de su voto duro, necesitan hacer un frente común. Entonces, una cosa es que Alito esté ofreciendo este discurso y la pregunta es cuántos realmente lo están comprando, ¿sí? ¿Cuántos realmente lo están comprando? Porque digo, pues no hay manera de tapar la derrota electoral del PRI, no hay manera, ahí están los resultados, ahí están los datos, ¿no? Pues va a terminar el año con 3 gubernaturas. Ahora, a lo mejor pensaba que le iba a ir peor, y si pensaba que le iba a ir peor, pues estos resultados malos resultaron buenos porque no fueron los peores. Él ha culpado a sus gobernadores, ha culpado a los priistas, a los gobernadores priistas que estaban en los estados, pero la verdad es que Alejandro Moreno rompió muchos puentes con este cardenalato que también es el PRI, en muchos sentidos, ¿no? Y la necesidad de mantener esos puentes tendidos, pero alejó a muchos priistas y se alejó de las formas que tienen los priistas con sus exgobernadores y con sus exdirigentes, ¿no? Porque, a ver, yo no recuerdo, ayúdenme, que tantos expriistas se hayan unido en contra del presidente del partido. Sí, no recuerdo haber visto algo así. Todos, pero Tucom, ¿no? Sí, con Madrazo contra Madrazo, pero no era el mismo caso. Pero acá son todos los dirigentes priistas vivos, exdirigentes, todos pidiendo una audiencia, una cita que ya no les va a dar Alito, porque ya dijo, pues ahí nos vemos en el Consejo Político, pero acá a mis oficinas, a reunirnos, a que me vuelvan a decir que me tengo que ir, pues ya no son bienvenidos. Pero sigue siendo al final del día, yo creo que superficial, porque yo creo que también al momento de hacer, digamos, como la suma y al momento de revisar pues cuál sería el peor escenario, sí, yo creo que apostaron por, digamos, su permanencia y quizás que llegue a un punto en el que él solito decida dejar el cargo, porque de lo contrario, pues lo único que ocurriría sería pues una división interna terrible, ¿no? Ya de por sí en un pues vapuleado partido. Y creo que
claramente aquí los grandes perdedores, más allá del PRI, pues son evidentemente sus otros rehenes, que son el PAN y el PRD, y es a lo que me refería hace un momento con que ya les está cobrando factura. Cuando a principios de año, en enero, algunas encuestas mostraban que la diferencia en la intención del voto entre la Alianza y Morena era apenas de un 2%, esta semana ya se ubicó en un 15%. Y muchos creen que también podría deberse a la pues, digamos, el incremento de actividad de ciertos posibles candidatos, ¿no? Las famosas corcholatas. Pero yo creo que son ambos factores que han pues, influido en estos cambios en las preferencias. A ver, ¿tienen ahí algunas tarjetitas? Emojis. Son emojis. Sí, señor. A ver, hay emoji enamorado. Enamorado, enojado. Uno feliz, enojado. triste. Ay, Uno Y que está ahí nervioso. como Qué millennial. nerviosón. A ver, el PRI en un emoji. Hoy, 2022. El PRI. El PRI en un emoji. ver. A ver, se lo enseñan a ¿Ah, sí? la cámara, pantalla. Nerviosón, pasando aceite. Sí, pues sí, miren. Pasando Sí, aceite sí, es la aquí sí, palabra. sí, Yo sí, creo que Unánime entonces. Bueno, a ver, ese es sobre el PRI. Y luego Alito, a ver, Alejandro Moreno Cárdenas Ay. en un emoji. Se vale repetir, si quieren. ¿Así anda él? ¿O así están los creo que priistas con él? A ver, claramente así, él ¿no? está muy enojado con, Ah, qué va, se con pusieron de el acuerdo. gobierno, sí. Bueno, Unanimidad, No, sí, eso sí, no es. se ve, pero ni en... Es más, ni en el a PRI este de hace emoji ya le van a 20, llamar 30 el años. alito. A ver, Me gusta. y El alito. Y rojo aparte. El olito. oigan, a ver, lo que es el Sí, PRI rojo. para la alianza, lo que le hace el presidente del PRI a la alianza hoy, ¿qué le está provocando, qué le está generando Alejandro Moreno Cárdenas a sus aliados, a los panistas, a los priistas? Qué bárbaros, ¿no? Pues ya nomás Y le va a no, preguntar uno. no nos la estamos situación. copiando. Esto es consenso. Qué bárbaro. Esto es esto es consenso, para que veas. Estarían orgullosos de ustedes en el viejo PRI. En el viejo PRI. Bueno, ¿se va a ir Alito o no? ¿Se va a quedar? Se va a quedar. ¿Se va a quedar? Sí. ¿Se va a quedar? Sí, yo creo que se va a quedar. Se va a quedar. Con las consecuencias que su permanencia traería, ¿no? Pues sí. Gracias a los tres. Lucy, muchas gracias. Gracias. Juan Pablo. Lucy, Muchas Arturo, gracias. Arturo. gracias. Arturo Dan, muchas gracias. A usted, gracias por vernos. Acá nos encontramos mañana noche de jueves. Pásela muy bien.